te quería hacer, en verdad son dos preguntas que están vinculadas. Una es si hay participación de los medios de comunicación en esta construcción de Malvinas. Hiciste referencia a una revista infantil hace un rato. Obviamente muchos intelectuales escribían en periódicos y demás. Bueno, pero si hay un rol, sobre todo a partir que se empieza a... Hay un increciendo en las demandas y en los 60, en los 70, del rol de los medios de comunicación. Y después, vinculado a eso, que es algo que me parece que es así, que es Malvinas es un discurso que es transversal a todos los sectores sociales. Digamos, no es una demanda de pobres o de ricos simplemente, sino que es una demanda de ciudadanos, en principio, sin distinción, digamos, ni de credo, ni de clase, ni nada, ¿no? Digo, Me parece que en realidad dentro de lo que es ese pantallazo que podemos hacer de la evolución de Malvinas como causa nacional, la prensa va a jugar más tardíamente tal vez un rol en lo que es el fomento. Antes sí aparecían algunas referencias, como, digamos, como vos señalás, hay intelectuales que escriben en esa prensa, que van volcando su opinión a lo largo de las décadas, pero el momento me parece clave es en la década del 60 y con un diario que también va a ser un diario emblemático, y lo sigue siendo, ¿no? Que es el diario Crónica, de Héctor Ricardo García. Crónica va a estar muy ligado al fomento, una campaña de fomento de la malvinización de la opinión pública, ya tempranamente, es decir, ya con algunos de estos episodios que mencionaba hace un rato, por ejemplo, con el vuelo de Fitzgerald, Crónica va a tener la cobertura exclusiva. Entonces, cuando vuelve Fitzgerald a Buenos Aires, va a tener toda una caravana triunfal que lo va a conducir a las oficinas del diario, entonces el diario va a dar una cobertura con entrevistas exclusivas a Fitzgerald. En 1966, cuando se da el operativo Cóndor, de hecho, García va a estar invitado por Gardo Cao para subirse a ese avión, supuestamente sin decirle de qué se trataba, pero la cuestión es que es el hombre de la prensa en las islas durante todo el operativo. En 1968 va a ser un vuelo también con Fitzgerald, él con el avión de Crónica, y va a ir a las islas para hacer una cobertura de la visita de un dirigente británico, pero de todas formas un vuelo ilegal que también va a ser muy difundido por el diario. Y tal vez lo más espectacular viene en 1974, porque allí hay un episodio que tiene que ver con las declaraciones del entonces canciller argentino, Alberto Viñes, que cuando se le pregunta en una rueda de prensa cómo proceder respecto a Malvinas es invadiéndolas o negociándolas, dice él. Entonces, a raíz de esa expresión, lo que va a hacer García es a instar a Isabel Perón, con grandes titulares en portada, que tome acción directa para recuperar las islas. Atrévase, Isabel, decía a grandes títulos catástrofe típicos del diario. Y no solo eso, sino que va a lanzar una campaña de reclutamiento de voluntarios para ir a las islas. Es una campaña que va a tener apoyo de algunos deportistas conocidos como Bonavena o de cantantes como Roberto Rimoldi Fraga, pero que además va, según el diario, a lograr reclutar en 3 días 20.000 adhesiones. Gente con nombre y apellido, número de documento, profesión de todo el país que se alistaría para ir en un barco propio, si fuera necesario, decía García, a invadir las islas, a ocuparlas y recuperarlas. Bueno, eso es muy espectacular y hay una cobertura impresionante que se da a esa iniciativa, que por supuesto va a terminar con la clausura del diario, porque básicamente los acusan de sedición, ¿no? Es decir, de tomar un rol que no le correspondería. Pero en ese sentido es tal vez, bueno, le gusta presentarse a Crónica como el paladín de la causa Malvinas, ¿no? Efectivamente, con la llegada social que tenía en ese momento, estaba tirando unos 800.000 ejemplares diarios en sus varias ediciones, tenía como una mayor prédica en el grueso de la opinión pública y en los sectores incluso más humildes de la opinión pública. sí, sí. Y lo que señalás también es importante sobre la transversalidad. Eso es algo que se va a ver durante todo el siglo XX. Uno va a encontrar, por ejemplo, en esa misma Junta de Recuperación para las Malvinas que yo mencionaba de 1939, que es bastante efímera, pero uno va a encontrar, por ejemplo, como presidente a Alfredo Palacios, es decir, un socialista, bueno, que adhería en cierta medida a lo que es el paradigma liberal de la política de la época, pero un socialista finalmente, y nacionalistas de extrema derecha. Entonces, uno puede ver ahí que hay como una conjunción de
sectores que son irreconciliables en otro ámbito, sectores liberales y democráticos, sectores antiliberales y partidarios de los autoritarismos del momento, que todos dejan de lado sus diferencias y reivindican a Malvinas. Y realmente es algo muy interesante que se va a repetir a lo largo del siglo XX. En los 60 y 70, cuando conversábamos también hace un rato, podemos encontrar que hay radicales, hay peronistas, hay partidos provinciales, todos pueden tener diferencias programáticas o partidarias, pero más allá de eso van a tener también una posición bastante más extrema que los gobiernos de turno para la defensa de Malvinas. Entonces, uno encuentra ahí como un consenso, no digo que sea absoluto, pero un consenso entre sectores de toda extracción social, política, ideológica, y se va a repetir en la guerra, ¿no? Porque todo el apoyo que rodea a 1982, salvo excepciones, en general cruza todo el arco político, ¿no? La adhesión a esa movida que ha lanzado el gobierno argentino. Me hace acordar a hace un episodio que grabamos con Alejandro Cataruzza, que hablábamos de San Martín y la construcción de San Martín como mito, héroe, mito, y pasaba lo mismo, nos explicaba lo mismo, o sea que en ese sentido, es como si fuera un prócer Malvinas, en esa construcción, no tiene enemigos, no tiene rivales, o nadie se animaría a decir algo, exacto, sí, algo negativo con respecto a eso. ¿Aparecen digamos, los isleños en estos relatos del siglo XX? Más allá de los británicos, que son los invasores, ¿no? Digo, bueno, en realidad hay también una literatura que se da en diversos momentos del siglo XX de viajeros, que es muy interesante porque nos muestra que hay, por un lado, una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas, pero al mismo tiempo esto convive con el desconocimiento de lo que son las islas, quiénes los habitan. Es decir, hay como una desconexión en ese sentido. Y los isleños prácticamente en estos relatos no aparecen. Es decir, podemos ver que no aparecen como un interlocutor válido. Recién uno en la década de 60 o 70 puede advertir que estos sectores que reivindican Malvinas hacen alguna alusión a los isleños porque, bueno, son un actor que empieza a ir cobrando protagonismo en las negociaciones, pero hasta ese momento son como olvidados, ¿no? Vamos a ver un libro muy popular de la década de 30, que también lo vamos a mencionar luego, Nuestras Malvinas, de Juan Carlos Moreno, justamente una primera aproximación a esos isleños, y a decir, bueno, son una suerte de híbrido, son presentados no como digamos, el ciudadano argentino ideal, sino como una suerte de salvajes que es necesario en cierta medida civilizar, ¿no? Pero es también como una constante, ese desconocimiento de realmente qué son las islas, qué recursos tienen, qué potencial demográfico o económico pueden presentar, ¿no? Es como contradictorio si uno quiere. sí, y ya para ir cerrando, te hago una repregunta que tiene que ver, ¿de qué manera estos relatos sobre Malvinas en el siglo XX, digamos, así como te preguntaba antes si la guerra era el fracaso de la diplomacia o cómo influyen en su incorporación en la propia Constitución, ¿no? Digo, el reclamo de Malvinas no es solamente un reclamo social, no es un reclamo de algunos sectores nacionalistas o del Estado nacional, está en la Carta Magna, ¿no? Como algo irrenunciable. ¿Qué relación, si se puede establecer alguna relación entre esas dos cosas? Sí, me parece que eso tiene que ver con, por un lado, con usos políticos de Malvinas, ¿no? Es decir, tal vez Malvinas es lo único que da cierta unidad a un panorama político mucho más polarizado, a veces, en algunas ocasiones, en otras más diverso, pero es lo que termina siendo como una suerte de denominador común de gran parte de la opinión pública argentina. Y me parece que eso también es la herencia de la guerra, ¿no? Es decir, el decir, se ha derramado sangre argentina en las islas, es algo que ahora, si no lo tenía antes, va a cobrar todavía mayor urgencia, y la necesidad de como honrar ese sacrificio de los caídos en mantener esa defensa total digamos, absoluta de la soberanía argentina. Es un tema que justamente resulta complicado para tal vez nosotros como historiadores, en el sentido de que a ver, a cualquier cuestionamiento que se pueda hacer al accionar incluso o del Estado argentino o a ciertas conductas de la propia sociedad frente al tema Malvinas, pueden ser vistas como, digamos, abandonar ese reclamo que ya tiene un carácter estatal, oficial, ¿no?
Así que eso también es parte de este terreno complejo que debemos transitar desde la historiografía para poder abordar el tema con cierto distanciamiento crítico.